Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de salud bucodental, también vamos a hablar de enfermedades relacionadas con las encías y los dientes. Vamos a hablar explicar lo que es una caries, lo que es la periodontitis, el bruxismo, etc. Veremos si esto se puede prevenir y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Mayra Lucero, que es profesora de Medicina Bucal en la UCAM. Muchas gracias por venir, Mayra, bienvenida. Hola a todos. Tabata Álvarez, profesora de Odontopediatría. Muchas gracias por venir, Tabata. Gracias a ti por invitarnos. José Eduardo Maté, profesor de Periodoncia e Implante aquí en la UCAM. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, hola. Y Juan José Carmona, que es profesor de Odontología Conservadora y Estética también aquí en la UCAM. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Tenemos una sección, hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre los temas que vamos a tratar hoy. ¿Cuáles son los hábitos para prevenir enfermedades dentales? ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades dentales? ¿Qué enfermedades dentales existen? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Tabata. ¿Cómo se encuentra en general la salud bucodental de los niños españoles y cuáles serían los problemas más prevalentes? Bueno, cada cierto tiempo se realiza en España una encuesta de salud oral y la última, bueno, pues los datos que tenemos es que 1 de cada 2 jóvenes españoles entre 12 y 15 años presentan caries en dentición definitiva y 1 de cada 3 presenta caries en dentición temporal, por lo cual pues es una enfermedad muy frecuente, la caries dental, en la infancia. Otro de los problemas más frecuentes que nos encontramos en la clínica es los traumatismos, sobre todo a la edad en la que empiezan a andar los niños, ¿no? Cuando son pequeñitos y comienzan a andar, y después cuando están implicados ya en actividades deportivas, sobre todo cuando llega la temporada estival, que salen en verano y practican ya deportes al aire libre, etcétera. ¿1 de cada 2 niños tienen caries? 1 de cada 2 niños y de 12 a 15 años tienen caries en dentición definitiva. ¿Y en la dentición que no es definitiva también? 1 de cada 3. 1 cada 3, me parece, o sea, no sabía realmente que era un problema tan frecuente. Sí. Sí, y bueno, me imagino que tendrá que ver la alimentación, pero bueno, ese es otro problema. Sí, es fundamental la dieta. Mayra, ¿a qué se dedica la medicina oral? Pues se dedica a todo aquello que básicamente que no son dientes, o sea, lo que serían enfermedades que afectan a todas las partes, los tejidos blandos, la mucosa, las encías, los labios, la lengua, el suelo de la boca, cualquier tipo de lesión, ya sea de origen autoinmune, de origen contagioso. Hay muchísimas enfermedades que la primera vez que se muestran, que dan la cara, es en la boca. Entonces se puede llegar a diagnosticar enfermedades como sífilis, tuberculosis, sida, incluso las leucemias a los 20 días ya dan síntomas patognomónicos en boca. Y pues ese es nuestro ámbito. Aparte, también trabajamos lo que son los dolores orofaciales, la articulación temporomandibular. Es un campo bastante amplio, pero a la que nos dedicamos muy poca gente, lamentablemente. Bueno, así tenéis más trabajo, ¿no? Sí, no, eso sí, sí. No, pero realmente es verdad que hay muchas enfermedades sistémicas que se manifiestan mucho en la boca, además a veces es la primera manifestación de la enfermedad, y entonces es muy importante que vayan a una persona como tú que sabes del tema porque los puede orientar bien. Pepe, ¿qué diferencia hay entre una gingivitis y una periodontitis? Pues digamos que en el problema de las enfermedades de las encías hay como diferentes grados de afectación dentro de lo que es el órgano de sostén de los dientes. Una gingivitis es cuando aún no tenemos una pérdida ósea del órgano de sostén de los dientes y se queda simplemente en la afectación de los tejidos blandos, con una inflamación, un sangrado, con diferentes grados. Puede haber acompañado de algún otro tipo de signo, pero en principio no tenemos todavía pérdida ósea. Y la periodontitis es cuando esa afectación ya es más grave y llega a afectar al tejido óseo y ya necesita de otro tipo de tratamiento específico diferente. Y la periodontitis, bueno, lo digo porque la gente lo sepa, que tú lo conoces mejor que yo, se considera un factor de riesgo cardiovascular independiente. Exacto. O sea, que una persona tiene hipertensión
y a lo mejor otra no es hipertensa, pero tiene periodontitis y eso es un factor de riesgo importante. Exacto. Unos compañeros míos, endocrinos, hicieron un estudio y entonces simplemente con hacerle una limpieza de la boca a las personas con diabetes, la hemoglobina glicosilada, que es la media del azúcar durante los 3 meses anteriores, le bajaba, o sea, hasta por infecciones que tienen muchas veces ahí. Juanjo, tú eres profesor de odontología conservadora. Explícanos qué es eso de la odontología conservadora. La odontología conservadora, como su nombre indica, es la rama de la odontología que trata de mantener la pieza mediante diferentes tratamientos. Tratamos de que esa pieza siga en boca, no eliminar, no quitar esa pieza. Es una rama que para el paciente es muy positivo. Es decir, el paciente siempre llega a la clínica y siempre hay una pregunta y es, ¿pero esta pieza la voy a perder? No. Hoy en día tenemos técnicas conservadoras que podemos aplicar y podemos llevar a cabo un tratamiento de un nivel muy alto y podemos mantener esa pieza durante mucho tiempo en boca. La odontología conservadora trata de desarrollar todas esas técnicas para poder llevar a cabo. Sí, porque es verdad, porque yo como soy mucho más mayor que vosotros, pero antes cuando eras pequeño llegaba al dentista y a la más mínima dice esto para afuera. Esto se quita. Te sacaba la muela, te sacaba tal, y ahora vosotros os dedicáis a mantenerlo. Desde mi punto de vista, la implantología tiene tanto auge porque faltan tantas piezas de la gente de aquella época, de la odontología de aquella época, donde tú llegabas, como bien has dicho, esto hay que quitarlo, porque no habían técnicas conservadoras en condiciones para poder llevar a cabo ese tratamiento bien hecho. Hoy en día sí, hoy en día cosas como la adhesión que es la parte que utilizamos para unir ese tratamiento restaurador a la pieza dental, eso ha evolucionado muchísimo. Entonces podemos llegar a hacer tratamientos conservadores muy, muy buenos y que aguante la pieza muchísimo tiempo más. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y de griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde vienen las palabras caries, piorrea, estomatólogo y odontólogo. Muy buenas, hoy vamos a hablar de los problemas con la boca. Cuando uno se pone a pensar en los problemas de la boca, lo primero que le viene a la mente es la caries, que es un latinismo, es decir, una palabra en latín que se escribe tal cual y que tiene el mismo significado, como pasa en infraganti, ipso facto, in vitro, curriculum vitae. Caries significa podredumbre o fermentación y hacía referencia ya desde el siglo I después de Cristo a la corrosión de las partes óseas del cuerpo humano, de los huesos, y en la actualidad hace referencia a la corrosión de los dientes. Otro de los problemas que podemos tener en la boca es la piorrea, que viene del griego pion, que significa pus, y de reo, que es un verbo que quiere decir fluir, flujo de pus, especialmente en las encías. Cuando tenemos algún problema en la boca, pedimos cita al dentista o al odontólogo, que viene de odus odontos, diente en griego. También podemos acudir a un estomatólogo, que por el nombre muchos pensarán que es el médico del estómago, pero no. Estómago en griego es gaster, gastros, y estomatos es boca. Luego estomatólogo es el médico de la boca, los dientes, las encías, el paladar, la mandíbula. La diferencia entre estomatólogo y odontólogo está en los estudios cursados, pero eso será mejor que nos lo expliquen los médicos que están ahí en plató. Palabras de médicos. Tabata, ¿a qué edad se recomienda la primera visita al odontopediatra? Bueno, pues la Sociedad Española de Odontopediatría recomienda que la primera visita al odontopediatra sea el primer año de vida. Hay un lema que dice 1 + 1, 0, que es primera visita al primer año de vida igual a 0 caries. Entonces no es tanto como para hacer técnicas restauradoras sobre los dientes, sino para empezar a instaurar de manera precoz pues, unos hábitos dietéticos saludables, enseñar a los padres cómo tienen que cepillar a los niños desde la infancia y bueno, a promover hábitos en general saludables para el niño. O sea que esa primera visita realmente es, como tú has dicho muy bien, es para enseñar hábitos saludables para que luego el niño no desarrolle, no sea del 1 de cada 3 que tiene caries, ¿no? Es una visita preventiva. Preventiva. Es decir, para bueno, comentar con los padres qué pueden hacer para no llegar a tener caries en un futuro. Muy bien, ¿no? Es importante porque la medicina donde tiene que ir es a la prevención. Mayra,
Cuando hablamos de cáncer oral, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una enfermedad que afecta a unos 7.000 españoles al año, de los cuales 5.000 son hombres y 2.000 son mujeres. En esto nos ganan los hombres, probablemente porque está relacionado con el tabaco y con el alcoholismo. Y bueno, a día de hoy todavía la tasa de fumadores es mayor en los hombres que en las mujeres. Y son pues una serie de lesiones que se instauran en la boca, bien porque tengamos dientes rotos de manera continua, que están irritando las encías o los tejidos que están adyacentes, que están pegados a la pieza dañada, prótesis mal adaptadas, estas típicas dentaduras de abuelo que llevamos durante 20 años y no las hemos cambiado, van generando un roce continuo que, sumado a otro tipo de efectos que nos puede provocar el alcohol, las temperaturas excesivas en las comidas, incluso enjuagues con alcohol, algunos productos concretos que trabajan sobre una lesión preexistente. No quiero decir que un enjuague que contenga alcohol va a provocar cáncer, sino que si hay una lesión preexistente, podríamos plantearnos otro tipo de enjuague, ¿no? Pero podríamos decir que el tabaco, sobre todo el tabaco, y después el alcohol serían los dos factores de riesgo. El 90% de los cánceres salen en personas que fuman y además consumen alcohol. Vale. Hay una sinergia total entre esos dos factores. O sea que si el 90% se debe a eso, quiere decir que prácticamente habría muy poco cáncer oral si la gente no fumara ni no bebía. Sí, el otro 10 es el que se debe a prótesis mal adaptadas o a dientes destruidos que estén generando lesiones. Y lo que sí tenemos que saber es que la manera más fácil de prevenir el cáncer de boca es el consumo de 5 piezas de fruta o verdura al día. Reduce el 40% la tasa de cáncer. Muy bien, un dato muy importante y muy sencillo de hacer. O sea que realmente sería un cáncer evitable al 90% prácticamente. Sí. A día de hoy muy bien. Pepe, ¿cuál sería el tratamiento de la gingivitis y el de la periodontitis? Pues lo que solemos hacer o lo que tenemos que hacer en inicio con este tipo de pacientes es valorar exactamente en qué grado de afectación es el que tiene con respecto al momento en el que viene la consulta. Nosotros basamos los tratamientos siempre en establecer protocolos de tratamiento a medio y largo plazo para estos pacientes, porque hay muchos factores que influyen en el desarrollo de estas enfermedades y hay que tenerlos muy controlados todos durante todo el tiempo para evitar que vuelva a aparecer, que vuelva a recidivar la misma enfermedad. Entonces, cuando son pacientes que pueden ser controlados antes de que desarrollen patología periodontal severa o periodontitis ya más avanzadas, lo que hacemos es simplemente la higiene y el mantenimiento y revisión periódica de estos pacientes. Cuando ya hay grados de afectación más importantes, lo que tenemos que hacer es, como digo, hacer protocolos de tratamiento, en los cuales ya se hacen tratamientos más en profundidad, de raspados del diente, eliminando lo que es la placa y las zonas de infección que no se ven a simple vista en superficie, sino más en profundo, y luego tener muy monitorizado, muy controlado cómo está ese diente y cómo va a evolucionar en los próximos meses. Eliminar hábitos que pueda tener el paciente, como está comentando Mayra ahora, el tabaco, por supuesto, el alcoholismo, el tema de la higiene, una dieta adecuada y consonante a tener una buena salud oral. Todo ese tipo de hábitos que podemos mejorar en el paciente junto con técnicas de higiene adecuadas son lo que constituye el tratamiento global, tanto en gingivitis como en periodontitis. Lo que pasa es que en la periodontitis como más intenso, ¿no? Porque ya se afecta el hueso y ya es más complicado, ¿no? Exacto, lo que decíamos, en gingivitis un tratamiento conservador con una limpieza, una higiene y una revisión y mantenimiento suele ser suficiente, y en la periodontitis necesitamos tratamientos más en profundidad y además llevar muy monitorizado, muy seguido al paciente, porque son pacientes que tienden a volver a recidivar enseguida si no se controlan. Muy bien. Juanjo, vamos a imaginar que llega un paciente a tu clínica, a tu consulta, y tiene un dolor dental por una carie. No te voy a preguntar si le quitas la muela o el diente, porque ya sé que no. Nunca. ¿Qué le hace? Bien, lo que se haría sería seguir el protocolo de conservadora, donde habría que analizar el nivel de la caries, si hay que aplicar una pequeña técnica quirúrgica para poder restaurar, porque la caries está muy por debajo de la encía, pero si no es necesario, pues una endodoncia y una restauración posterior, bien sea protésica o bien sea directa hecha en clínica. El paciente puede perfectamente funcionar sin tener que extraer la pieza, lógicamente.
No es complicado, ¿no? Quitar una carie o sí es complicado. Sí, No, te lo voy a es decir, sí es complicado. Hacerlo bien es complicado. Es correcto. Aplicar un protocolo estricto para poder retirar una caries, donde tenemos que tener un aislamiento absoluto. Ten en cuenta que antes hablaba de adhesión. Para que todo adhiera perfectamente, dentro de la boca no puede caer ni una gota de saliva. La adhesión tiene que ser totalmente limpia en una superficie dental perfecta, nada de caries, porque contra la caries no se puede pegar, por lo tanto hay que limpiar previamente todo y no puede caer nada en esa adhesión. Si eso falla, toda nuestra restauración posterior va a fallar. Entonces, las técnicas de aislamiento, hay que aplicar unas técnicas de aislamiento, hay que aplicar un protocolo, como he dicho, muy estricto y que es complejo, real, para poder hacer eso bien hecho. Todo el mundo sabemos lo que es una caries, porque de alguna manera hemos tenido bueno, caries, yo por sí. lo menos he tenido. Sí. Pero ¿cómo, desde el punto de vista odontológico, qué es una Son caries? bacterias. Son bacterias. Son bacterias que están en la superficie dental, van generando mediante su metabolismo, generan unos ácidos que van destruyendo el diente por dentro. Vale. ¿Y el color ese negrito que tienen es por...? Porque es lo típico de ellas. Lo rompen todo, es decir, esos ácidos, el esmalte atraviesan. Ten en cuenta que logran atravesar el esmalte. El esmalte es la capa más resistente que tenemos en nuestro organismo. Yeah. En todo el cuerpo. La más resistente más de todo el resistente. cuerpo. Efectivamente. O sea, los bichicos. Y lo atraviesan. Pues cuanto menos... si hablamos un poquito de anatomía dental, el diente está recubierto de esmalte y por dentro hay una capa interna que es la dentina, que es mucho más blanda. En el momento que atraviesan el esmalte, Ya van mucho más rápido, efectivamente, hasta llegar al nervio. En el momento que tocan el nervio es cuando aparece el dolor, cuando previamente tenemos una sensibilidad y esa sensibilidad luego se traduce en dolor. Y ya hay que aplicar un tratamiento más complejo donde hay que añadir una endodoncia. Hay que endodonciar la pieza y luego restaurar la pieza. Por eso es importante acudir al dentista no cuando duele. Es decir, cuando duele ya tenemos un problema. No. La revisión previa, ver todos esos problemas antes de que aparezca la sintomatología, nos van a ayudar a hacer un tratamiento más complejo y más económico. Esta pregunta viene a cuento, pero es que la gente le tiene miedo a ir al dentista. Eso era antes, hombre. No, pero la gente... Y los niños... Yo ya no le tengo miedo, de decirlo. Los niños también suelen tener miedo. ¿Qué pueden hacer los padres para que quitarle ese miedo, esa ansiedad a los niños? Cuando dicen, vamos al dentista y el niño se te pone bufado. Claro. Bueno, pues lo primero es no dar excesiva importancia, ¿no?, a la visita al dentista. Es decir, que sea como algo cotidiano, que el padre no transmita, digamos, sus miedos, ¿no? Porque todos, bueno, pues tenemos siempre algún familiar, ¿no?, o alguien que nos ha contado que le pasó algo en un dentista, ¿no? Incluso los dibujos animados a veces están enfocados hacia los dentistas malos. O sea, por ejemplo, Gru, que es el villano, ¿no?, que tiene a los Minions allí, pues es un dentista. Y en la película de Nemo pues también tiene connotaciones negativas, ¿no?, porque salen en la consulta pues una niña con un aparato extraoral, los niños gritando en la sala de espera. Entonces, bueno, pues todo eso condiciona un poco. Entonces, es importante, claro, es importante dar, pues eso, que no transmitamos los miedos y que, bueno, pues que preparemos al niño para que, bueno, pues como si fuera a ver a otro profesional cualquiera, ¿no?, y contarle pues que va a ser una experiencia positiva y así los niños pues no tendrán una primera experiencia traumática, ¿no? Sí, yo creo que es verdad, Juanjo, que ahora realmente la mayoría de la gente ya no le tiene miedo al dentista. Es diferente, de cuando yo era joven, adolescente, claro, ha cambiado todo. Y las instalaciones, todo, es decir, la odontología ha avanzado a un ambiente mucho más cordial, no tan frío. Ha cambiado mucho, la odontología ha cambiado muchísimo. Yo tengo que decir que entre las personas que han cambiado mi vida para bueno, aparte de mi mujer, etcétera, etcétera, tengo a mi dentista, ¿eh? O sea, no, lo digo sin ningún... Además se lo dije a ella.
digo, tú estás en la categoría de las personas que a mí me ha cambiado la vida a bien. O sea, que fíjate tú, mi alta consideración. Intentamos siempre mejorar la calidad de vida del paciente. No, pero es, muy mucho. Es nuestro principal objetivo. Mayra, ¿cómo podríamos, una persona tiene una lesión en la boca, ¿vale? Y hasta que llega a ti y tú le dices si es mejor o peor, ¿qué rasgos hay para que él no se preocupe o para que acelere y se preocupe? Pues una lesión benigna, o sea, que no tiene que darnos preocupaciones, es aquella que primero sabemos la causa. Es decir, nos hemos mordido o sabemos que algo nos ha pasado comiendo, nos hemos quemado, pues eso va a curar por sí solo en un plazo mínimo de una semana, 15 días. Todo aquello que después de 15, 20 días no ha desaparecido, se debe consultar. O sea, que le damos un margen de 15 o 20 días y sabiendo, teniendo... 15, 20 días si sabemos cuál es el origen. Teniendo claro que dice, me he mordido o me he quemado, quemado, el pan me ha arañado al comer pan tostado, eso está dentro de la lógica. Vale. Pero si vemos cualquier tipo de lesión, y por lesión pues, manchas blancas, rojas, sobrecrecimientos, bultos, que no sabemos por qué vienen, pues yo no esperaría más de una semana. Pero más allá de 3 semanas, nunca. Nunca. Vamos a ver, Pepe, a veces una persona se levanta y se despierta y ve que hay un poquito de sangre en la almohada. ¿Eso a qué se puede deber? Pues es parecido o similar a lo que estaba explicando Mayra ahora. Son signos que tenemos de alerta, de alarma, que el cuerpo nos está dando en relación a que hay un problema concreto que debe de ser solucionado. En este caso, un sangrado espontáneo, como pueda ser el que estamos hablando, que la persona en la almohada, junto con saliva, va a encontrar sangre, que normalmente no es sangre tal cual, es más una combinación de saliva-sangre, lo que va a encontrar, quiere decir que hay un problema periodontal instaurado que necesita de tratamiento. O sea, ese paciente ya debería haber ido a visitar a su dentista hace tiempo y si no, pues eso ya debe de ser un signo claro de que necesita un tratamiento en profundidad probablemente. O sea que si ves sangre en la almohada de la boca, rápidamente al dentista, porque tiene un problema que hay que tratar. Juanjo, ya hemos quedado claro que un paciente llega a tu consulta con una caries y no se le quita el diente, la muela, lo que sea. Por favor, no. Y nos ha explicado, las bacterias rompen el esmalte, llegan a la dentina y al final pueden tocar el nervio, que es cuando aparecería el dolor. Entonces vosotros hacéis una endodoncia, ¿no? ¿Qué es una endodoncia y cómo la hacéis? La endodoncia es lo que comúnmente todo el mundo conoce como matar el nervio. Lo primero que... ¿Con qué lo matáis, por cierto? Una escopeta. No, lo de matar el nervio es, vamos a ver, lo que es endodoncia. La endodoncia es una rama de la odontología que se encarga de la limpieza de los conductos y de la cámara pulpar, que es donde va alojado el nervio. Se encarga de limpiar toda esa zona porque toda esa zona está irritada, está infectada y es lo que genera el dolor. Entonces se encarga de limpiar, conformar y posteriormente hacer un sellado tridimensional perfecto de esos conductos, de tal manera que todo quede herméticamente sellado, inerte totalmente, para que luego podamos reconstruir y no haya sintomatología. O sea, pero que lo que es entonces el nervio se destruye o no se quita el nervio. Sí, sí, queda la pieza totalmente hueca y luego se rellena con un material que se llama gutapercha. Ya. Y esa gutapercha es el material mezclado con un cemento, entonces lo que hace es sellar esos conductos y dejarlo todo herméticamente. Muy bien, bueno. Cerrado. Ya lo tenemos claro. Tabata, ¿cuáles son los principales errores que suelen tener los padres con respecto a los cuidados de la boca en los niños? Bueno, muchos de los padres, el problema que tienen inicial es que no llevan a sus hijos al odontólogo hasta que no se ha detectado un problema. Es decir, el problema lo puede detectar tanto el pediatra como la higienista del centro de salud. Entonces, cuando llega a nosotros, muchas veces ya el problema está instaurado. Entonces, creo que más que problemas de los padres, es un problema del ámbito sanitario, ¿no? Que quizás no sabemos hacer prevención desde la primera infancia. Es decir, desde las matronas, ¿no? Que están en los
hospital y tienen que transmitir qué cuidados hay que tener desde el primer diente, ¿no? Desde los pediatras y desde nosotros, ¿no? Pues estos colectivos deberían, digamos, colaborar más para que, bueno, para informar más a los padres sobre lo que tienen que hacer para evitar que los niños tengan caries, ¿no? En un futuro. Y creo que es nuestra labor fundamental, ¿no? De los sanitarios, la prevención. Sí, no, desde luego, y una de las cosas por lo que hacemos este programa es pues precisamente para que vosotros expliquéis todos estos temas que son tan importantes y que podemos prevenir muchísimas enfermedades. Mayra, vamos a imaginarnos que llega a tu paciente a tu consulta y tiene una lesión que a ti no te gusta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues lo primero es ver si encontramos una posible causa. Si tuviésemos algo que lo justifique, como normalmente solemos tener pues dientes punzantes, podemos tener algún tipo de metal que le pueda estar sentando mal al paciente, una prótesis desadaptada. Primero intentamos quitar la causa y esperamos unos 15 días, le ponemos un tratamiento, un antiinflamatorio, un desinfectante. Hay montones de geles a día de hoy en el mercado, como pueden ser la clorexidina o el ácido hialurónico, que son reparativos. Si esto falla, pues pasamos directamente a hacer una biopsia. Nuestro límite son 15 días. Si en 15 días algo no ha recuperado su aspecto normal, hacemos una biopsia, que es algo muy sencillito, consiste en un pellizco de esa lesión, la mandamos a analizar y a nivel de microscopio pues se miran las capas de ese tejido si hay alguna alteración. Sí, me parece muy importante que he dicho el aspecto normal. Y normal es normal, porque a veces mejora un poquito y lo dejamos y estar, y ahí viene el problema. Y algo que quiero recalcar es que el cáncer no duele. Vale. Eso es algo que la gente cree que como no duele, no pasa nada. Un cáncer oral, cuando duele, ya estamos en etapas muy avanzadas, porque ya ha roto la base del tejido, del epitelio, y está en la zona que hay nervios, que está abajo, se está infiltrando. Entonces es un cáncer más peligroso. Pepe, vamos a ver una cosa. Imaginemos una persona que está bien, que tiene las encías bien. ¿Cada cuánto tiempo debería de hacerse una revisión de las encías y del resto de la boca, por supuesto? Nosotros en consulta solemos aconsejar las revisiones semestrales. Solemos aconsejar una visita para hacer la limpieza bucal y aprovechamos otra visita más al año para hacer la revisión general. Entonces pautamos 2 revisiones, una revisión de solamente revisión y otra revisión con limpieza. Y así tienes la seguridad de que no va a haber ningún problema. En un plazo mayor de tiempo, si espacias mucho las visitas, sobre todo en pacientes que tienen tendencia a patología periodontal, puede ocurrir que ya vuelvas a entrar otra vez en el círculo de lo que es la enfermedad periodontal. Entonces, aun siendo pacientes sanos dentro de la consulta de periodoncia, solemos recomendar unas visitas máximo 6 meses. Pero ya has dicho que al año has dicho revisión. 2 revisiones anuales. Sí, pero en la segunda has dicho limpieza. Una limpieza anual es mínimo el que se recomienda al paciente. Una vez al año. Con las encías sanas. O sea, con personas que no tienen nada. Exacto. ¿Hay muchas personas que se hagan una limpieza todos los años? Pues nosotros tenemos la obligación y solemos, yo creo que hoy en día ya en todas las consultas se suele hacer, de llamar al paciente y recordarle que tiene que hacer esa limpieza anual, porque es cierto que cuando el paciente viene, sobre todo en primeras visitas, primeras consultas a la clínica, muchos de ellos te sorprende de que más de 4 o 5 años sin hacer limpiezas bucales te lo encuentras con bastante facilidad. Entonces, los que ya son pacientes nuestros nos encargamos de decirles que vengan una vez al año a hacerse la limpieza, y los que vienen de nuevos pues tratamos de inculcarles esa idea. No, a mí me parece muy bien la idea de llamarlo, porque cuando eso que nos parece a veces que dice, es que el médico me ha llamado, hay gente que no le gusta hacerlo, pero está muy bien hacerlo. Casi todos protocolizados. Claro. Recordamos que se tiene que hacer la revisión, nadie obliga. Pero claro. Ya pero me parece muy bien porque todos revisamos la calefacción una vez al año, pero la revisamos porque nos llaman. Y nos dice, oye, que te toca la revisión, y tú dices, para pasar frío, venga, que venga. Nosotros cuando el paciente termina, se le dice, además se le explica, ha pasado su revisión, la limpieza próxima la tiene dentro de tanto tiempo y le llamaremos para recordarle su revisión y su limpieza. Y el paciente normalmente cuando se le dice acepta perfectamente. No, me parece una idea estupenda. Juanjo, vamos a ver una cosa, a veces te irán a la consulta algún paciente que dice, mira, se me ha oscurecido este diente, ¿por qué se puede oscurecer un diente? Y bueno, ya me da miedo preguntarte si hay que quitarlo. Que no se quita. Vale, pero yo, escúchame, no quitamos dientes. Yo te lo pregunto para que...
Vale, hay muchas causas por las que un diente se puede oscurecer. Es decir, un traumatismo previo que haya generado una necrosis y entonces el diente cambia su color a oscurecerse un poquito más. Incluso que el diente esté endodonciado hace muchos años y ese material restaurador que lleva en su zona interna cambie de color también. Para ellos es un tratamiento que, haciendo un buen protocolo, con un simple blanqueamiento interno podemos cambiar el color de ese diente. Es un tratamiento bastante sencillito, siguiendo un buen protocolo de sellado. Y podéis hacer que tenga su color natural que vuelve tenía. a su color natural, en una media de 2 o 3 semanas tiene otra vez el color natural. Podemos tener recidiva, puede ocurrir, y de manera frecuente ocurre, pero en otras, volviendo a repetir el tratamiento, no hay problema. No, la verdad es que llama la atención las bocas que se veían. Vosotros es que sois muy jóvenes, pero las bocas que se veían hace 40 o 50 años y ahora todo el mundo tiene la boca... Pero porque la cultura... mejor, la educación más que la cultura. Por supuesto. Y la estética. Y claro, la estética. Quiere blanqueamiento. Sí, ahora hablaremos de queremos eso. todos sonrisas americanas. Ahora hablaremos de eso si nos da tiempo, que vamos fatal, por cierto. Vamos a ver, Tabata. Las nuevas tecnologías, la evolución tecnológica, ¿la utilizáis para disminuir el miedo en los niños que van a la consulta? ¿Y qué utilizáis? Pues bueno, utilizamos todo lo que está en nuestra mano, ¿no?, para crear una actitud positiva del niño frente al tratamiento. Entonces, ahora mismo, bueno, pues podemos poner cualquier tipo de película, ¿no? Si tenemos Netflix o HBO en la consulta, pueden elegir los niños a la carta qué serie, dibujos animados quieren ver mientras les realizamos el tratamiento. Incluso los padres a veces utilizan los dispositivos móviles, ¿no?, y los ponemos en unos soportes que tenemos para que el niño vea los dibujos o oiga las canciones que normalmente está acostumbrado a oír cuando está en casa, ¿no? Y eso le resulta muy, muy divertido, ¿no? Y en las salas de espera pues tenemos que tener todo tipo de entretenimientos, ¿no? A veces los entretenimientos menos digitales son los que los niños consideran como más sorprendentes, ¿no? Es como cuando hablamos del cassette y el CD, ¿no? O, pues a veces les ponemos medios pues, de lo que teníamos nosotros, que eran juegos de estos hyper con agua, ¿no? Y cosas así. Que ellos se entretengan no están... y que jueguen ellos. Exactamente. No que te lo haga la maquinita. Exactamente. Y a veces que se sorprenden más con eso que con medios digitales. Muy bien. Bueno, la clave es que vayan y luego contentos. Sí, eso es importante. Vamos a ver, Mayra, tranquilos. Dentro de la medicina bucal, ¿qué otras patologías? Hemos dicho algunas serias y tal, pero dinos patologías que no sean malignas, sino y que sean frecuentes. Pues hay una patología que es muy prevalente, que es el síndrome de boca ardiente, que se llama, que se da a ciertas edades, sobre todo en mujeres, pues sobre los 50, 60 años, en el periodo posmenopáusico, que es un ardor que arde sin razón ninguna, no hay ninguna lesión y suele coincidir con que nos han hecho una limpieza de boca o que nos han arreglado una muela o que nos han puesto una prótesis nueva y achacamos a eso. A veces empieza porque nos hemos quemado la boca y empieza a arder y bueno, pues yo siempre le llamo el cajón desastre del síndrome de boca ardiente, porque a día de hoy no tiene un buen tratamiento, tiene paliativos y está muy relacionado con el estrés que tiene a día de hoy la sociedad. Y luego hay una serie de enfermedades autoinmunes, como es el líquen plano, los pénfigos, o sea, una serie de enfermedades que vienen todas relacionadas con el estrés. Y la lengua geográfica, que también... La lengua geográfica también, sí, son una serie de manchas que salen en la lengua, que van cambiando de posición, que asustan mucho, que la gente a veces las tiene de hace mucho tiempo y no se las había visto, pero también porque se quema, porque le pasa algo, se las ve, se las mira y rara vez dan sintomatología. Cuando dan, pues suelen estar sobreinfectadas por hongos o por algún tipo de patología, pero es muy benigna la lengua geográfica, gracias a Dios. Sí, pero la gente se asusta mucho. Se asusta, sí, es un motivo importante de consulta, sobre todo en los niños, porque se da mucho en niños. Pepe, hemos quedado que si una persona no tiene ningún problema de la encía, 2 visitas, una de visual y otra con limpieza. Pero ¿y si ya tiene un problema en las encías? ¿Cada cuánto tiempo tendréis un protocolo también para eso, ¿no? Como decía Juanjo antes, hoy en día las consultas se tiende a protocolizar todo para
para siempre saber todo lo que se tiene que hacer con cada paciente en todo momento. Entonces, el paciente que tenga un problema establecido o tratado entra dentro de un protocolo de mantenimiento y revisiones. Una vez que termina el tratamiento, el paciente tendrá que venir normalmente a una revisión primero 1 mes, luego 3 meses, luego 6 meses, y si todo va correcto a partir del primer año ya vendrá revisiones semestrales. En el momento que se le encuentre cualquier recidiva o paso atrás en el tratamiento, vuelve otra vez a empezar desde el principio, y así se evita que puedan haber, que se pueda volver a desarrollar la enfermedad, que como decíamos al principio es bastante fácil que en un paciente se descontrole con un paciente periodontal. Muy bien. Vamos a ver, Juanjo, el blanqueamiento de los dientes, ¿con qué se hace? ¿Y ese blanqueamiento puede lesionar el diente? Es una pregunta muy frecuente. Vamos a ver, yo siempre recomiendo, a mí me gusta más el blanqueamiento ambulatorio que el de clínica. Es decir, hay como 2 tipos de blanqueamiento. El que hacemos en clínica, donde colocamos un gel en el diente, aplicamos una luz que activa ese gel, normalmente es peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno, y tiene una alta concentración. Una vez que transcurre un periodo de aproximadamente unos 45 minutos, 1 hora, el diente ha blanqueado. Pero ¿cuánto ha blanqueado? No se sabe. Hay unos pacientes que te van a blanquear más, otros te van a blanquear menos. No es un tratamiento estandarizado real. Entonces, a mí me gusta más aplicar un tratamiento ambulatorio, que es un tratamiento que el paciente realiza en casa, con una concentración de producto menor. Tenemos mucha menos probabilidad de lesionar el diente al tener menor concentración, y es un tratamiento que se puede hacer a la larga. Incluso hemos tenido pacientes con patología con tetraciclina que los hemos tenido meses con ese tipo de blanqueamiento para no tener que hacer un tratamiento más complejo, y ha funcionado muy bien y han estado meses. Lo que quiero decir con ello es que no va a lesionar. Dentro de la odontología, como todo, hay marcas low cost y hay marcas muy bien contrastadas. Si en la clínica donde te van a realizar el blanqueamiento tienen una buena marca, pues no te va a lesionar el diente, nunca te va a lesionar el diente. Muy bien. Bueno, pues entonces, o sea que la gente que se haga un blanqueo de dientes, si lo hace bien, como ha indicado, lo normal... Esto es como todo, si se hace bien... Lo normal es que no le lesione el diente. Lo normal es que se queden unos dientes súper bonitos, porque lo que va buscando es ese blanco que demanda hoy en día la sociedad. Y la mejor manera de conseguir ese blanco es con un blanqueamiento, es la técnica menos agresiva que hay. Pero claro, debe ser en manos de una persona... Es que en Amazon te venden blanqueamientos. No te pongas ese, te pongas ese. Ve a un odontólogo hay que ir a un especialista, está claro. Ve a un odontólogo de confianza que utilice una buena gama de material, y uniendo esos 2 parámetros vas a tener unos dientes blancos, que es lo que vas pidiendo y lo que vas demandando. Y tendrás una dentadura que es la ideal que tienes en mente, ese blanco que tienes en mente. Y se puede conseguir fácil. Muy bien. Tabata, ¿es necesario tratar los dientes temporales? Porque la gente puede pensar, bueno, si un diente de leche que se va a caer y tiene un problema, pues como se va a caer, una vez que se caiga, pero ¿sería necesario tratar esos dientes temporales? Por supuesto que es necesario. Una de las frases más frecuentes que te dicen los padres es esa precisamente, ¿no? Si los dientes de leche se van a caer, ¿no? Lo que no se sabe es que los primeros dientes que se recambian son los incisivos, que son entre los 6 y los 8 años de edad, pero luego el molar temporal, el segundo molar temporal, por ejemplo, hasta los 12 años de edad no se recambia, con lo cual si el niño tiene caries a los 3 años, pues ese molar evidentemente no va a aguantar hasta los 12 años. Entonces, es importante tratarlos, aparte de porque tienen una función importante, como es la masticación, por ejemplo. Si el niño tiene problemas, va a tener dificultades para masticar y por tanto puede tener algún problema de nutrición. O para la fonación, si faltan, por ejemplo, los dientes anteriores, pues en ocasiones el niño tendrá dificultad para pronunciar algunas palabras. Entonces sí que es necesario mantenerlos hasta tratarlos como si fueran definitivos. Exactamente. Sería un mensaje que podríamos transmitir. Exactamente, hay que tratarlos. Los tratamientos no son exactamente iguales que en dientes definitivos, pero sí que hay que tratarlos. Muy bien. Mayra, antes hemos hablado de enfermedades que no son malignas, como la boca ardiente, la lengua geográfica. ¿Los tratamientos que hay para estas patologías dan buenos resultados o no?
A ver, las enfermedades autoinmunes se tratan con cierta facilidad a través de tratamientos con corticoides. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la serostomía, que es una de las que no he nombrado, que es la falta de saliva, muchas veces está unida a toda la medicación que toma una persona. Si leemos los prospectos de los medicamentos, muchos de ellos ponen serostomizante, que es que perdemos la función de las glándulas salivares. Si estamos hipermedicados y no podemos dejarlo porque tomamos medicación para la hipertensión o para la diabetes o para ciertas patologías crónicas, si la base de nuestra patología viene de ahí, pues tiene difícil tratamiento porque tenemos que conseguir que los médicos cambien la medicación. Es un trabajo en equipo con el médico de cabecera. Otras veces tiene un fácil tratamiento porque el origen es psicosomático y con ciertos medicamentos se consigue mejorar. Hay que individualizar mucho el caso y saber qué es lo que lo origina. Si encontramos el origen, encontramos la solución. Pepe, vamos a ver una cosa. A una persona le han puesto unos implantes. ¿Los implantes cuánto tiempo duran? ¿Son para toda la vida? Pues cuando falla el resto de tratamientos, cuando la periodoncia no podemos ayudarnos a conservar esas piezas o cuando la conservadora no consigue mantener los dientes en boca, pues lo que nos queda es el implante, ¿no? Que es la reposición por medio de insertos protésicos artificiales o de piezas artificiales del diente. El implante viene a ser como un tornillo que va dentro del hueso intraoral, del maxilar o mandíbula, y que permite que luego sobre eso podamos conectar o bien una pieza individual, o bien varias piezas, o bien prótesis completas. El implante, desde que se pone hasta que inicia el funcionamiento, hay estudios que basan la supervivencia de implantes por encima de 20-25 años y establece las tasas de supervivencia por encima del 90 o incluso 95% de supervivencia. Eso quiere decir que van a durarnos, de cada 10 implantes que pongamos, 9 y medio van a estar funcionando en boca dentro de 20 años o 25 años. Vale, es un tiempo bastante largo, ¿no? Para todo el trasiego que se le mete en boca, tabaco, muy largo. El tabaco también interfiere. El tabaco y el alcohol, ¿no? Fuma, el alcohol no tanto, pero el tabaco aquí también. Fatal, ¿no? Sí, la longevidad del implante. Muy bien. Pues que queda claro. Tabata, ¿con qué frecuencia y qué tipo de pasta deberían de utilizar los niños? ¿Hay una pasta especial para niños? Bueno, los niños tienen que cepillarse desde que sale el primer diente con una pasta que tenga más de 1000 partes por millón de flúor. Eso es lo que dice la evidencia científica a día de hoy. Cuando ya son mayores de 6 años deberán cepillarse con una pasta que tenga más de 1450 partes por millón de flúor. Y el cepillado deberá ser repasado por los padres hasta que tengan 8 años aproximadamente. O sea que los padres deben ayudar a los niños con el cepillado, porque ellos todavía no tienen suficiente movilidad como para hacer un cepillado correcto. Entonces siempre lo debemos repasar los padres. El cepillado, la frecuencia, pues debe ser 2 veces al día, mañana y noche, siempre que se pueda. Luego ya a mediodía es difícil porque los colegios muchas veces no permiten que se lleven la pasta, el cepillo, etcétera. Entonces, por lo menos, el más importante es el de por la noche, por supuesto. ¿Y la proporción de flúor esa la pone cuando te compras el tubo de la pasta de dientes? ¿Debe de ponerla? ¿Es obligatorio que lo ponga? En todas las pastas viene por la parte de detrás, podemos leer cuál es la concentración de flúor. Desde, pues viene 400, 500 ppm de ion flúor. Eso siempre se lo enseñamos a los padres cuando vienen a la consulta, donde lo pueden ver. O sea, que se lo enseñáis a los padres porque si no... Sí, para que lo encuentren. Para que lo encuentren. Mayra, explícanos, yo creo que lo sabe casi todo el mundo, pero ¿qué es el bruxismo? Pues es una patología que tienen muchos pacientes, también relacionada con el estrés, que es el hábito de rechinar los dientes. Algunos aprietan, otros rechinan y lo que vamos a generar es una serie de desgastes en los dientes o fisuras, fracturas, que conlleva tratamiento. Hay que poner algún tipo de tratamiento. Primero, rehabilitar lo que falte de diente y luego mantener el tratamiento mediante placas, férulas de relajamiento que son muy habituales hoy en día. Yo le llamo el chupete del siglo XXI. El chupete del siglo porque eso le digo a mis pacientes, está tocado sesión con el chupete del siglo XXI porque lo llevan casi todos los adultos a día de hoy. Lamentablemente el estrés es muy frecuente. Sí, muy frecuente. Pepe, ¿se le puede poner implante a todo el mundo o hay personas a las que no se les puede poner? Paciente para implante, en principio, y de forma genérica, es cualquier paciente que tenga ausencia es candidato de poner implante. Luego hay que tener en cuenta situaciones particulares o situaciones concretas de enfermedad sistémica que pueda tener el paciente. Hay que tener en cuenta y tener controlado medicaciones, patologías no controladas,
que sea un paciente con buenos hábitos. Por ejemplo, no deberíamos de poner implantes a un paciente que no tenga una boca sana, limpia, un paciente fumador que no vaya a controlarlo, porque estamos metiendo factores que van a hacer que el implante falle. Y luego, desde el punto de vista de si tenemos suficiente hueso, que es el otro condicionante para poder poner implantes, en casos sencillos pondremos implantes siempre y cuando haya disponibilidad de hueso maxilar o mandíbula para poder ponerlos. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas técnicas que permiten reponer el hueso que nos falta en los pacientes para después poder ponerles implantes. Ya no es tiempos anteriores el paciente o tenía dónde poner los implantes o ahí parábamos. Teníamos que buscar otras soluciones con prótesis removible de quitar y poner. Hoy en día podemos crear hueso donde no hay o traer hueso de otras partes para ponerlo en el sitio y poder luego poner implantes. Muy bien, nos ha quedado claro. Vamos a ver, esto no es un debate político, o sea que los tiempos no se cuentan, pero a Juanjo, como me he saltado una pregunta, ahora le voy a hacer varias seguidas. Ahora voy contra ti, Juanjo. Venga. Vamos a ver, imaginemos una persona que se le han desgastado mucho los dientes. ¿Qué se debería hacer? Yo te voy a decir 3 o 4 opciones que me... Por ejemplo, se le podrían quitar los dientes y ponerle implantes, es decir, hacer una boca nueva. Se pueden poner carillas y fundas. ¿Qué otras opciones habría? A ver, ese desgaste, como ha dicho mi compañera, el bruxismo es lo que genera ese desgaste, ¿vale? Quitar dientes, no quitamos dientes. No quitamos dientes porque ese paciente normalmente además tiene la raíz muy potente, está muy bien anclada por toda la fuerza que ha metido. Entonces podemos utilizar esa raíz haciendo tratamiento conservador y podemos utilizar esa raíz como sistema de sustentación de la prótesis con la que vamos a rehabilitar después. Podemos colocar hoy en día, utilizando un buen laboratorio, podemos colocar una prótesis, fundas. Depende de la cantidad de estructura dental, de cuánto haya desgastado, pues dependiendo de esa estructura que nos queda, podemos o bien elegir carillas, que es un tratamiento más conservador, o bien elegir ya fundas si realmente ha desgastado hasta niveles casi de encía. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar el diente del paciente, mientras que no tenga fracturas internas, mientras que no presente sintomatología, mientras que podamos utilizar esas raíces o esas estructuras, pondremos unas fundas que con un buen laboratorio va a quedar un tratamiento espectacular. O sea que son fundas o carillas y, y solucionamos el problema. Y como decía mi compañera, siempre protegemos con una férula delgada. Y luego una férula. Sí. Hay una cosa que es lo que llaman el diseño digital de la sonrisa. ¿Qué es eso exactamente? El diseño digital de la sonrisa es una técnica que apareció hace unos años y que ha avanzado y que nos ha ayudado mucho en la comunicación tanto con el paciente como con la transmisión de datos al laboratorio. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si tú te haces una casa, tú pides previamente los planos de tu casa, verlos y dar el ok para que te hagan la casa. Eso directamente va metido en tu mente que tú tienes que hacer eso. Ante un cambio estético o una rehabilitación donde tenemos que hacer todo el cambio de la boca, hoy en día tenemos esos medios donde esa técnica DSD, diseño digital de la sonrisa, nos permite ver primero de una manera virtual una foto del paciente, podemos ver cómo va a quedar y de esa manera poder ir comunicándonos con el paciente, viendo si los dientes que le vamos a poner son muy largos o son muy cortos o son muy anchos o los quiere más blancos o los quiere menos blancos. Todo eso se puede diseñar virtualmente. Incluso eso lo mandamos al laboratorio una vez que ya lo tenemos todo ok con el paciente, lo mandamos al laboratorio y luego lo volvemos a probar en boca con una prueba que se llama mock-up, donde colocamos con unas resinas esas nuevas dimensiones de diente y el paciente puede ver, hacemos pruebas fonéticas para ver si eso puede ir bien en su boca, vemos el ajuste que eso tiene. Es decir, el DSD son los planos de nuestra rehabilitación y hoy en día es una prueba en estética, es una prueba que hay que hacer sí o sí. Hay que ver lo que había avanzado, ¿eh? Hemos avanzado un poco, sí. Hemos avanzado. Vamos a ver, Tabata, el chupete en los niños.
está bien que los bebés usen chupete, ¿a qué edad se les debería de quitar? Y luego hay otra cosa, el tema de los niños que les dan mucho zumo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pues a ver, en cuanto al chupete, no hay ningún problema en que usen chupete. De hecho, se dice que el chupete, si lo usan por la noche, previene la muerte súbita del lactante, con lo cual es un factor importante. Y sí que es importante retirarlo antes de los 2 años, es decir, entre los 18 y los 24 meses se debería retirar porque nos puede causar maloclusiones posteriores. Entonces, tiene que ser un chupete ergonómico, o sea, es decir, anatómico, que sea lo más corto posible, donde muerde el niño, ¿vale?, con los dientes, cuando es un poco más mayor y ya tiene dientes en la boca, y no debemos cambiarlo por edades, ¿vale? Lo más importante es que el chupete sea lo más pequeño posible para evitar esas futuras maloclusiones. En cuanto, bueno, antes se untaba el chupete en zumos y todo eso para inducción del sueño, pero ya eso no hay que hacerlo, porque el diente tiene que ir limpio a dormir. Es decir, lo último que debe tocar el diente es el cepillo, no ningún zumo, ni leche, ni nada. Muy bien. Mayra, ¿qué diferencia hay entre una persona que aprieta los dientes y otra que rechina? Lo que estábamos comentando antes con Juanjo, esos desgastes que tenemos, por ejemplo, el paciente que rechina es como si estuviésemos friccionando 2 piedras. Vamos a generar un desgaste en la arcada superior y en la arcada inferior prácticamente iguales. Entonces va a haber muchísima más pérdida de superficie dental. A veces nos hemos encontrado casos de 4, 5, 6 milímetros de pérdida, 3 arriba y 3 abajo. Es decir, la persona ha disminuido su tercio inferior de la boca y aparece una serie de arrugas de vejez y demás. En cambio, un paciente que aprieta, una manera que utilizo yo para explicarle a mis pacientes es como si metiésemos un tronco dentro de una prensa, en la parte de arriba, en la de abajo, y empezamos a apretar. ¿Dónde va a saltar primero? En el centro del tronco, van a empezar a saltar esquirlas. Pues lo mismo pasa en los dientes, empiezan a saltar trozos a nivel del cuello del diente y nos encontramos como si tuviésemos hachazos justo en el cuello del diente, en la zona cervical, y fisuras verticales. Entonces son distintas patologías y no todo requiere el mismo tipo de tratamiento. Pero a día de hoy, con las técnicas adhesivas que disponemos, que siempre le digo a mis pacientes, el pegamento con agua no pega. Digo, tú cuando pegas una pegatina, a los niños les digo, cuando te pegan una pegatina, que si se moja no pega, pues esto es igual. Vale. Sí, pero se restaura todo. Muy bien. Pepe, ¿qué tipo de prótesis se pueden hacer con los implantes? Pues dependiendo del paciente, del caso concreto de cada paciente, aquí lo que hacemos es individualizar mucho los tratamientos para cada uno de los casos que tenemos. Entonces, el implante, como decíamos antes, nos va a sustituir a la raíz del diente que perdimos. En casos donde sean unitarios o solamente una pieza, pues podremos hacerle coronas o fundas, de igual manera que lo podemos hacer en un diente. Cuando faltan varias piezas, podemos hacer puentes, igual que de la misma manera que hacemos en dientes, igualmente. Y luego, cuando faltan arcadas completas, pues ya podemos hacer diferentes tipos de diseños de prótesis, o bien prótesis solo cerámicas, prótesis en materiales tipo composites, que son materiales de alta estética, de otro desgaste diferente, otro tipo de apariencia diferente. Podemos hacer prótesis que sean totalmente fijas, que el paciente no tenga que retirar, solamente cuando viene a la consulta nosotros nos encargamos de hacer una higiene más en profundidad, o bien prótesis que sean de quitar y de poner, soportadas por esos implantes que sirven para, de una manera similar a las prótesis removibles de quitar y de poner, pero van muy estabilizadas por esos implantes. El paciente no se le va a mover al comer ni al hablar y le dan mucha comodidad a los pacientes. Bueno, me dicen que ya llevamos 1 hora, o sea que tenemos que cortar, pero me quedan muchas preguntas, probablemente en un futuro hagamos otro programa sobre este tema que es tan interesante, pero vamos a aprovechar 1 minuto para cada uno de vosotros, porque alguna cosa, un mensaje último que queréis mandar. Empezamos por ti, Juanjo. Yo, la verdad que el mejor mensaje que podría mandar a los pacientes es que sean conscientes de que de que la mejor odontología es la preventiva. Es decir, no dar pie a notar una sintomatología en la boca para acudir a su dentista porque entonces ya acuden con el problema. Es decir, si acuden previamente a sus citas, como decía el profesor Maté, a sus citas de revisión, que todos en clínica ponemos o intentamos protocolizar eso de esa llamada para venir a la clínica, creo que se podían prevenir muchos tratamientos complejos
se podría ahorrar mucho dinero el paciente, porque realmente la odontología no es algo que sea económico, y con esa odontología preventiva creo que se podría ahorrar mucho dinero también el paciente y hacer un tratamiento mucho más simple. Muy bien. ¿Tabata? Bueno, yo coincido con Juanjo en que la prevención es una de nuestras labores más importantes, que hay que recomendar que los padres traigan a los niños en su primer año de vida para que demos unos consejos sobre dieta y sobre higiene lo más acertados posibles, que los padres cepillan a los niños con un dentífrico, como he dicho antes, que tenga 1000 partes por millón de flúor desde el primer diente, y que, pues que también en los hábitos de dieta que sean más saludables y que tengan menos contenido de azúcar, sobre todo los líquidos azucarados que abusamos mucho en este tiempo, y creo que deberíamos ser conscientes y disminuirlos para que la caries deje de ser un problema tan prevalente en la infancia. Muy bien. ¿Pepe? Pues yo creo que coincidimos todos en el tema de la prevención, ¿no? Yo creo que lo más importante hoy en día es que el paciente entienda que hay que prevenir, hay que visitar al dentista para evitar problemas. Y luego yo creo que también es importante que señalemos cómo cambió la odontología a la técnica moderna, a todos los nuevos materiales que tenemos para odontología, tanto en conservadora como en implantología, como en temas de infantil, de diagnóstico. Tenemos todo un arsenal nuevo de opciones para incluir a nuestra asistencia diaria a los pacientes, y que el paciente se puede ver beneficiado de todo este tipo de soluciones que podemos darles. ¿Y Mayra? Pues lo primero que quiero decir es que las manchas no son normales en la boca, que todo aquello que se queda ahí, que antes no estaba y aparece de golpe, hay que revisarlo, hay que saber por qué está ahí, y que, con lo que han dicho mis compañeros, el paciente con prevenir ahorra dinero además, pero en mi especialidad gana vida, porque a día de hoy el cáncer oral tiene una mortalidad del 50% a los 5 años, y es porque la detección siempre es tardía y es una patología que está a simple vista, simplemente abrimos la boca y nosotros mismos no la podemos ver, así que a revisar la boca. Muy bien, pues daros las gracias por este magnífico programa que habéis hecho. Yo creo que los mensajes han quedado claros, se ha hablado mucho de las distintas patologías, aunque todavía nos queda desde luego para hacer otro programa, que lo haremos seguro. Cuando quieras. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.